Amigos, continuando con nuestra programación del día de hoy, nuestro saludo a quienes nos siguen desde tempranas horas del día, a los amigos de Iniciativa Republicana, y obviamente el saludo fraterno a la Agencia de Noticias Lima, la plataforma que nos permite llegar a todos ustedes y a la mayoría del territorio nacional. En esta oportunidad está con nosotros el coronel en retiro Manuel Barnard Javier Alba. Manuel Barnard Javier Alba, él es candidato al Senado Nacional con el número 17 por el Partido Libertad Popular, que lleva como candidato presidencial al doctor Rafael Belaúnde. Este partido tiene el símbolo el cóndor andino. Si bien las encuestas, las que salen, las que vemos, no los favorecen, pero como bien se dice, en este país puede pasar cualquier cosa. A pocos días ya del 12 de abril, el coronel Manuel Javier Alba hace unos planteamientos que sería bueno escucharlos como propuestas, y ciertamente también su opinión sobre el acontecer político electoral que atraviesa nuestro país. Coronel Manuel Javier Alba, su saludo para conversar en esta oportunidad. Muchas gracias, Alipio. Un saludo para tu persona afectuosamente, para el programa Iniciativa Republicana y para la Agencia de Noticias Lima, y de manera general para todos los peruanos que nos están escuchando y que se están preparando para esta fiesta democrática del 12 de abril. Hablando de ello, coronel, ¿qué expectativas hay sobre estas próximas elecciones? No creemos en las encuestas, pero de todas maneras señalan que es una fotografía del momento. En el anterior debate, la semana pasada, Rafael ha quedado bien posicionado frente a los demás candidatos. El día de mañana creo yo que él se presenta. ¿Qué impresión tiene y qué perspectivas ve a Libertad Popular, coronel, en estas próximas elecciones? Muy bien, yo quiero partir hablando sobre el triángulo vicioso de la decepción en la política. Y ahí me voy a referir porque tenemos un alto porcentaje de indecisos, que ahí está el futuro del país, de esos indecisos que tienen razón de estar con indecisión, que aprecian a los buenos candidatos, a los que llevan propuestas en el debate, como Rafael Belaúnde. ¿Cuál es este triángulo vicioso? Hay candidatos políticos que dicen, bueno, yo voy a invertir en mi campaña. ¿Invertir en la campaña? Pésimo. No es inversión, porque si uno gasta un dinero de sus ahorros, de su sueldo, es un gasto sin retorno, es gasto, no inversión. No veamos así, esto no es una empresa. Entonces este candidato gasta su plata, y a veces usted ve bastantes banners publicitarios, hay una competencia simétrica, regalos y todo lo demás en la población. Cuando llega este candidato, recupera su inversión, ¿no? Recupera su inversión. ¿Y qué pasa después? Viene la decepción de la población. Entonces hay un triángulo vicioso: inversión, recuperación de inversión y decepción de la población. Y eso explica la cantidad de indecisos que hay, esa cantidad de indecisos, más del 20%. Sin embargo, yo les pido a los indecisos que valoren a los candidatos que hacen propuestas serias, como Rafael Belaúnde, ¿no? Candidatos que no van a hacer memes, a hacer burlas, a contar historias, a burlarse de otros candidatos. Recordemos la esencia de Fernando Belaúnde Terry, un gran demócrata del siglo XX. ¿Quién no lo recuerda? Arquitecto. ¿Cuál es su ideología? El Perú como doctrina. Nosotros queremos seguir el legado del arquitecto Fernando Belaúnde, que quiso mucho al país. Un gran demócrata. ¿Cuándo Fernando Belaúnde insultó a alguien, se burló de alguien? ¿Cuándo? Vean ustedes. Le tocó dos gobiernos difíciles. Sin embargo, honremos este legado y estamos en la lucha hasta el final. Vamos a seguir luchando, como dice Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. Coronel, usted ha sido pasado al retiro. ¿Podría explicar brevemente esta situación? Sí, mira, bueno, ya que toca he sido pasado a retiro con grado de coronel. Siempre he tenido en el primer puesto en todos los ejército peruano, ¿no es cierto? Sí, ejército peruano.
Pero ahí ha sucedido, como siempre, casos de violación a la meritocracia y discriminación. A los comandantes generales Astudillo, que está postulando por Keiko Fujimori, y al general Celis Cuón, que seguramente me está escuchando, yo lo denuncié ante el fuero militar por exceso en ejercicio del mando al violar la meritocracia y pruebas hay. Sin embargo, curiosamente, el abogado que tenía desapareció y ya cuando estaba para juicio oral, en una segunda excepción de naturaleza de acción, y ahí están los documentos, el fuero militar dice que no es competente para investigar esto. Bueno, todas las pruebas que tengo pasaron al contencioso administrativo y hay un proceso ahí en la cual yo exijo mis derechos porque se ha dañado el proyecto de vida en la carrera militar. Yo siempre he tenido las más altas notas en mi promoción, ¿no? Entonces, y si gustan pueden pedir mi legajo y comparen, ¿no? Entonces yo debía ascender a general el 2018 para 2019, sin embargo, estando el general Astudillo Salcedo, candidato por Keiko Fujimori, se violó la meritocracia. Y si no, pregúntenle a él, pues no, él debe saber responder. Y después el general Celis Cuón, que seguramente me está escuchando, yo no me quedé callado estando en actividad, les planteé la denuncia ante el fuero militar. Cosas que pocas veces se hacen. Sin embargo, en 2022 fui pasado a retiro, ¿no? Con el grado de coronel, pero el juicio sigue, ¿no? El contencioso administrativo por la restitución pues, de los derechos, ¿no? Lógicamente yo no pienso regresar a ponerme el uniforme, excepto si la patria entra en guerra, como dice, ¿no? Claro. Porque ya son etapas, ¿no? Ya se dañó el proyecto de vida, yo estoy en otra etapa, la institución es una institución que me acogió y me dio mucho, me ha dado medallas, me ha dado capacitaciones en maestrías, me ha dado un doctorado, y yo quiero mucho a mi institución, ¿no? Como a la patria, sigo el legado de los héroes de Bolognesi, Quiñones, Grau, y de todos los héroes que no puedo mencionar con el tiempo. Entonces, para mí la Fuerza Armada del Ejército es sagrado. Sin embargo, así como hay buenos hombres, también hay hombres que cometen errores, violan la meritocracia, y otros que hasta cometen delitos. Y digo cometen delitos porque la justicia es la encargada de sentenciar, ¿no? Cuando ya prueba esto. Mientras tanto, hay principio de presunción de la inocencia. En ese sentido, sí, efectivamente he sido perjudicado, he sido discriminado por los comandos de esa época, pero eso no quita mi cariño por la institución y por mi deseo de continuar sirviendo a la patria y ahora a la sociedad, ¿no? Gracias a las capacitaciones que tengo, a lo que se ha logrado en la carrera, aprendí mucho y ahora yo quiero poner a disposición todas mis capacidades que humildemente tengo para poder estar en la política con una política de vocación de servicio. Es algo como el sacerdocio, no para servirnos, ¿no? Definitivamente que hay que cambiar ese triángulo de la decepción, ¿no? Si uno entra a política, entra para servir, no para darse beneficios, no para darse aguinaldo de 20.000 soles. Yo voy a ser uno, si llego, de los primeros en plantear la reducción de los beneficios a los parlamentarios, tanto diputados como senadores. Nadie les pone un cuchillo en el cuello para que sean senadores. Los que postulan son voluntarios, y al ser voluntarios, que vivan de manera austera y que trabajen por el país, por la patria, por la sociedad. Entonces, ¿usted está seguro que sus derechos se van a restituir? Sí, ahorita ese caso se encuentra ya para la segunda instancia, y si no, bueno, ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo considero que hay una violación flagrante al artículo 26 de la Constitución, que es igualdad de oportunidades sin discriminación, y el artículo 22, que es derecho al trabajo, a la promoción y ascenso en el empleo. ¿Usted es afiliado a Libertad Popular? No, yo soy invitado en Libertad Popular. Yeah. De hecho, comparto los valores. De niño, antes de ingresar al ejército, mi hogar proviene de Acción Popular. Siempre he sido admirador de Fernando Belaúnde, y eso es algo que mi familia paterna, materna lo comparte de manera común. Pero no prefirió ir a Acción Popular o a Cooperación Popular donde está Lescano, sino prefirió Libertad Popular con Rafael Belaúnde. Sí, porque Acción Popular, pese a que el corazón está ahí, últimamente se llenó de unas personas que no tienen buena reputación y lo han demostrado, claro, ¿no? Y también con Lescano lo veo un político muy activo, pero hay planteamientos que no comparto con él, ¿no? Entonces, yo estoy acá en Libertad Popular porque considero que encarna el espíritu de Belaúnde y veo que el candidato no ataca a nadie. El candidato Rafael Belaúnde sigue la escuela de Fernando y presenta propuestas, ¿no? Y tiene un equipo de trabajo muy profesional, tanto para el desarrollo, para fortalecer la economía social de mercado, como para atacar el tema de la inseguridad por los medios más rápidos, que es algo obligatorio y ahí no hay plazos.
¿Y qué tal la familia? Esta es una apuesta que hace usted en esta etapa de su vida. Ciertamente debe tener el respaldo familiar, ¿no? Esposa, hijos, porque esta aventura pues no es fácil ni gratuita. De todas maneras, significa pues compromiso familiar. Claro, hay un compromiso familiar porque día a día estamos creciendo. Tengo un grupo junto con Javier que me ayuda bastante y levanta la moral y comparte la propaganda, la esposa, los hijos que también me acompañan, inclusive acá está mi hijo mayor, José Carlos, que me ayuda con la publicidad también. Y estamos creciendo bastante, pero cada vez que el grupo crece y se replica la publicidad y la muestra de apoyo en el ENE, en el Perené, en Chiclayo, en Tumbes, en Piura, en Chulucanas, en el Alto Piura, en Tacna, en Nazca, y Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Trujillo, La Libertad, ¿no? Roma, a mi amigo Exaltación Escobar y muchos amigos más, que me faltaría tiempo para mencionarlo. Eso me hace que me cargue de compromiso, pero al mismo tiempo me levanta la moral y tengo que asumir el reto, ¿no? Y claro, vaya, que de llegar a ser senador de la República es una enorme responsabilidad, ¿no? Así es. Que hay que asumirla con valor, con valentía, con honestidad, con integridad y con capacidad profesional. Usted debe estar recorriendo la mayoría de las regiones del país. ¿Cuántas regiones ya ha logrado visitar, coronel? Ya, yo honestamente, desde el momento que ya sale la designación como candidato, que es el 23 de diciembre, he estado por el norte más, en Piura, Ayabaca, Lambayeque, La Libertad, El Santa, Lima, hasta Cañete, Ica, por ahí. Sin embargo, ya el tiempo no da para recorrer porque Lima es muy grande y yo soy un candidato al Senado Nacional. Por lo tanto, utilizamos la tecnología, ¿no? Ahora estamos en la época de las TIC, las tecnologías de la información y comunicaciones. Las videoconferencias, las comunicaciones son muy importantes, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no decir la prensa alternativa, los canales digitales, que hoy día a veces reemplazan? Porque honestamente yo hasta la fecha no he tenido la oportunidad de ser invitado a un canal conocido. Y les agradezco a ustedes que permiten que mi voz sea escuchada a nivel nacional, ¿no? Bien, ahí más bien gracias por ello. En lo que esté en nuestro alcance, coronel, estamos aquí para apoyar. Hemos entrevistado también a dos amigos de Libertad Popular, Luis Malqui de Lima Norte y un amigo de San Juan de Lurigancho, no, que no me acuerdo el nombre. Juan Malqui también. Luis Malqui. Sí, Luis Juan Malqui. Sí. También nos señalaron las bondades del partido y que están haciendo todo lo posible por tener una presencia más significativa a nivel nacional, ¿no? Pasar la valla sobre todo. Usted nos planteó, coronel, dos temas para conversar, ¿no? La franja de frontera amazónica para el ejército peruano. ¿Cómo nos explica ello, coronel? Mire, yo quiero partir con una expresión. Hay que adaptar la estrategia a los tiempos y no los tiempos a la estrategia. El mundo es cambiante y ahora con las TIC cambian más rápido los escenarios. Entonces, cuidado con los que dicen que la Fuerza Armada solamente es para guerra externa, porque si no lo mandamos al museo a nuestras Fuerzas Armadas. Claro. No, por favor. Tienen roles complementarios y son de mucha ayuda en el orden interno inclusive, ¿no? Ustedes han visto la pandemia, el baluarte de la Fuerza Armada, la Policía Nacional. Entonces, hay muchos roles complementarios que de hecho se están dando. Entonces, mi planteamiento es de que el artículo 71 de la Constitución Política del Perú habla de que en los 50 kilómetros de frontera al interior, la propiedad de los extranjeros está restringida por un tema de seguridad nacional. Y cuando se le quiere dar alguna concesión a extranjeros de países vecinos u otros, se tiene que pedir opinión al Ministerio de Defensa, que a su vez le consulta al Comando Conjunto la posibilidad de que existan inversiones sin que perjudique la defensa militar. Entonces, esos 50 kilómetros de la frontera que restringen inversiones extranjeras y propiedades extranjeras son una zona de seguridad nacional. Entonces es una área gris entre la seguridad y la defensa. Y digo una área gris, ¿por qué? Porque en los 50 kilómetros de la frontera lo vemos como orden interno y la Policía Nacional vigila y controla la frontera, ¿no? ¿Qué significa controlar la frontera? Reprimir los ilícitos, detenerlos, combatir el crimen. Y también vigila porque hay la alerta ante cualquier incursión de tropas vecinas. Aunque hoy día hay una cartilla de seguridad para proteger con un protocolo amigable con los países vecinos cuando se equivocan y pasan la línea de frontera. Sin embargo, las Fuerzas Armadas solamente vigilan la frontera. Están
se han quedado en la época de la Guerra Fría, de la guerra, las maniobras grandes, ¿no? Y bueno, yo no soy el que digo que de repente a futuro ya no va a haber guerra. Sí, está latente. Usted ve el tema de Ucrania, de Israel. Irán. Entonces sí, la Fuerza Armada tiene que ser moderna y disuasiva y está preparada para la defensa nacional, para la defensa de la integridad territorial. Sin embargo, mientras eso pasa, ¿qué hacemos? Nuestra Fuerza Armada evoluciona en roles complementarios, como ustedes han visto, para ayudar al Estado, a la sociedad. Por lo tanto, el planteamiento es que en los 50 kilómetros de frontera, particularmente en la Amazonía, que se inicia desde San Ignacio, Cajamarca, y termina más o menos en Puerto Maldonado, a la altura de Bolivia, son 6.900 kilómetros, una amplia frontera, un amplio frente, que la policía es incapaz de desplegarse y controlar. De cubrir, es mucho. No podría. Y encima tiene el orden interno puro, las ciudades. Por lo tanto, sin quitarle las funciones a nuestra querida Policía Nacional, mi propuesta es que el ejército se despliegue y sobre eso se cree un sistema de monitoreo fronterizo electrónico con la última tecnología y se integre la política de seguridad y defensa nacional con la política de fronteras que seguiría, de tal manera de llevar el desarrollo y se cumple una trilogía de seguridad, defensa y desarrollo. El ejército tiene las capacidades y si no las tiene es más económico para desplegarse. Ahora, ¿por qué también? Porque ustedes saben que particularmente en el Putumayo los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que ahora se llaman los GAOR, Grupos Armados Organizados Residuales, el 41, el 28, el 14, tienen armamento largo, son columnas de 50, 60 hombres. Ya la otra vez han prácticamente atacado a un puesto policial peruano y le han quitado las armas. El año pasado salió la noticia. ¿Por qué? Entonces tienen capacidad de despliegue por medio de fuegos. Nuestra Policía Nacional es más para orden interno. Entonces acá hay una área gris entre la paz y la guerra, porque ya hay un poder de fuego superior de repente a un revólver, una pistola. Entonces hay que adaptar la estrategia a los tiempos actuales. O sea, ¿podríamos decir que grupos armados controlan parte de esta frontera? Así es, lo controlan y ahí la presencia del Estado es escasa porque es amplia. Entonces siembran droga. El 2019 más o menos, cuando hemos sobrevolado, habían 15.000 hectáreas de droga, de hoja de coca, imagínense. El nuevo Brain, el Putumayo. Pero si seguimos avanzando, estamos con la frontera con Brasil, ahí están Primero do Capital, Comando Vermelho y otras bandas organizadas fuertes de Brasil, que inclusive ya han hecho atentados en hoteles de Puerto Maldonado y han matado personas. Entonces, si Brasil tiene una ley que su ejército controla la frontera contra el crimen y lo reprime, claro, y Colombia también interviene contra el narcotráfico, sus ejércitos de infantería, marina, ejército, y Perú no, estamos en desventaja porque nuestra frontera es más porosa y el crimen se filtra más rápido. Por lo tanto, tenemos que desplegar a nuestro ejército. Hay un proyecto de ley en el Congreso que todavía no se aprueba. Entonces, yo quisiera desde el Senado luchar para que ese proyecto de ley se apruebe. He sido partícipe y conozco el tema. Entonces, ahí en la frontera amazónica hay muchas áreas críticas de frontera. La política de fronteras prevé núcleos de desarrollo e integración fronteriza en las zonas más alejadas del país para llevar la presencia del Estado de manera multifuncional ante las amenazas multidimensionales que hay. Coronel, ahí hay crimen organizado entonces, ¿no? Porque así es. Incluso tienen armas de fuego de alcance largo. Coronel, ¿y por qué cree que el Estado peruano no permite que el ejército controle esta franja como usted señala? ¿Qué intereses hay detrás de ello? El proyecto lo presentó el congresista José Williams, que es mi jefe de patrulla en la operación Chavín de Huántar, está de candidato presidencial por otro partido. Mi respeto para el señor general, mi jefe de patrulla, y es muy bueno el proyecto, ¿no? Y él ha sido presidente del Congreso, claro, no lo pudo hacer aprobar. Hay algunas opiniones de algunos sectores que todavía no están conformes, pero veamos el interés nacional, no el interés de una institución. Claro. ¿No? Entonces, eso hay que seguir trabajándolo porque necesariamente, vuelvo a decir, hay que adaptar la estrategia a los tiempos. No, que la Fuerza Armada para la guerra, nomás dice, enemigo, no. Tareas policiales yo le voy a decir, y que cualquiera que debata, podemos conversar. Mi persona ha sido jefe de contingente de Naciones Unidas en Haití, los cascos azules más conocidos. Ahí hemos hecho actividades policiales para la pacificación de Haití. Estaba en el 2008 como comandante de la Compañía Perú, ¿no? Cuando he sido teniente, en zona de emergencia en el año 93 y 94, he encontrado droga y he capturado y le he puesto a disposición de la policía con el fiscal. Inclusive con mi comandante Núñez Carvajal,
Walter, que en paz descanse, no lo tengo presente, un gran hombre. Un saludo para su familia. Hemos encontrado 80 kilos de droga, ¿no? Por Pacaizapa. Y en ese tiempo el ejército luchaba contra el narcotráfico. Ahora no lo hace. ¿Por qué? ¿No? Hay que emplear todos los recursos del Poder Nacional para luchar contra el crimen, atacarlo en las drogas, en la minería ilegal, en la trata de personas, todo. Entonces tenemos recursos. Ahora, ¿usted no cree que sectores del actual Congreso hayan impedido que esta ley se apruebe? Porque precisamente se acusa a muchos congresistas de estar ligados pues a la minería ilegal, incluso al narcotráfico. ¿No cree que hay intereses dentro del actual Congreso? Qué buena pregunta. Gracias. Miren, tengo la percepción de que acá en el Perú se ha generado un capital político sobre la base de una economía ilegal. ¿No? ¿Por qué? Porque hay economías ilegales que le dan dinero pues al que siembra la hoja de coca, y a veces los cultivos alternativos no lo suplen, el cacao, el café, ¿no? En la minería ilegal da trabajo ilegal, y genera dinero, y muchas veces esa gente que está en la minería ilegal financia campañas, lo sabemos, o pone candidatos, ¿no? Un tiempo se hablaba del Comeoro, el robacable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, tengo la percepción que está pasando lo que ya está pasando en México desde el 2010-11. Hay un capital político que se genera sobre la base de una economía ilegal, y entonces esto amerita en un nuevo Congreso, ¿no? Iniciar proyectos para investigar estos casos que se han dado, ¿no? Porque aparentemente hay mucho encubrimiento y, bueno, se evade pues a la justicia, ¿no? Pero si combinamos las investigaciones académicas, porque hay artículos científicos respecto a eso, con lo que sucede, vamos a llegar a detectar muchos capitales, ¿no? Que provienen de la economía ilegal y que financian campañas o ponen candidatos que están en ese medio, ¿no? Entonces eso es grave y es algo innovador para el tema judicial, porque no se hace ese seguimiento. Y al respecto, Libertad Popular propone una serie de medidas de control digital, ¿no? De todos los movimientos. Eso es bueno. Bien, mira, esta es una propuesta en verdad, discúlpeme usted, coronel, pero recién le escucho y no escuchamos, no está en el debate electoral en estos momentos. Incluso Rafael Belaúnde no lo pone sobre el tapete. Habría que sugerirle el día de mañana, ¿no es cierto?, que lo señale, porque esto es un enfrentamiento directo pues a la economía liberal ilegal que impera en la zona fronteriza del país, y es un ataque directo a los partidos actuales que están en el Congreso de la República, que, como usted bien dice, han sido financiados por este tipo de economía y que siguen siendo financiados ahora mismo. Entonces yo sugeriría, ¿no?, que de todas maneras se ponga sobre el tapete, muy bien que usted lo señale, pero como usted bien lo dice, usted no tiene la llegada, no hay una caja de resonancia que permita, ¿no es cierto?, difundir lo que usted plantea, y mañana, mi opinión, sería una magnífica oportunidad para que Rafael lo señale. Excelente, claro, porque él plantea una serie de medidas en tiempo real para controlar el dinero ilícito, y hay tecnología. Entonces, por eso esa es una de las propuestas que yo quisiera llegar al Senado para promover con los diputados proyectos de ley que puedan atacar ese capital político, ¿no?, que se ha generado sobre la base de economías ilegales y que es parte de un estado ya criminal, ¿no?, donde hay sectores del país que el crimen ya ha ocupado y ya reemplaza a la autoridad formal, ¿no? El tema de las extorsiones, los asaltos, el crimen, etcétera. Entonces, hay que trabajar en el corto plazo para reprimir esto por los medios más rápidos. Y cuidado, que perro que ladra no muerte, porque hay mucha gente que dice hay que militarizar, hay que sacar otra cosa, que por acá, que por allá, que la Policía Nacional hay que cambiarla, hay que crear la PIP. No, señores, la Policía Nacional es una institución fundamental del Estado. Claro. Así como hay corrupción en transportes, en salud, en todos los sectores, ¿no? Usted ve ahí 2.700 horas paralizadas de infraestructura al 2026. Qué grave, ¿no? El desarrollo no llega. Entonces, hay que sacar a los malos y dejar a los buenos. Pero la majestuosidad de una institución policial se debe respetar. No hagamos leña del árbol caído. Hay muy buenos hombres, ¿no? Hay ciencia policial, hay Escuela Superior de Guerra Policial, Centro de Altos Estudios Policiales. O sea, acá ya hay trabajo, ¿no?, de años. Entonces no podemos
de frente lesionar la majestuosidad de una institución del Estado fundamental. Y yo siempre digo, si usted tiene un hijo que va por mal camino, que se tiene que corregir, ¿usted lo reemplaza por otro de la calle o lo fortalece? Claro, obviamente. Igualito la Policía Nacional. Ajá. Entonces, por favor, está ahí. Bien, esta propuesta de la franja amazónica para el ejército peruano, ¿cómo evitaría conflictos con las comunidades indígenas y algunos derechos territoriales que hay en esa zona? Es que justamente ahí yo también estoy planteando, ustedes han visto que por los años 70, 80 se creó las UMAR para llevar el desarrollo. ¿Qué eran las UMAR? Eran batallones de ingeniería que recibían el nombre de unidades militares de asentamiento rural, para las trochas, para las carreteras, ¿no? Las UMAR. Bien, sobre esas UMAR, en las áreas críticas de frontera, en esos núcleos donde no hay presencia del Estado, Anglamos, Flor de Agosto, Cananaco, Breu, etcétera, adentro, en la selva, en los espacios remotos donde no hay Estado, ahí tienen que ir las UMAR, pero con otro nombre. Porque hoy en día, con la disrupción digital y la tecnología de comunicaciones, ya no solamente hablamos de ingeniería militar, hablamos de ingeniería de telecomunicaciones. Entonces hay que llevar la conectividad digital a los pueblos más alejados, porque los pueblos que no están conectados, que están en el elemento digital, ya también se está empezando a hablar de que el Internet es un derecho fundamental, el acceso, ¿no? Entonces, esto es preocupante y por los medios más rápidos, el Estado tiene que tener una política más agresiva para llegar a esos espacios remotos de la frontera. Y las Fuerzas Armadas tienen oficiales, técnicos oficiales y especialistas en comunicaciones o telecomunicaciones, electrónica, y tranquilamente en una alianza con transportes, este personal puede llevar la fibra óptica a lugares donde la señal que viaja por la radiofrecuencia no llega, por las antenas satelitales, por lo espeso del monte. Entonces puede haber fibra óptica, tendido aéreo, tendido subterráneo. ¿Y quién más que el ejército? Miren. Porque las empresas privadas no van a llegar ahí. Claro, aparte, ¿no? Que la zona de frontera debe ser restringida. Una fibra óptica que llega a los espacios remotos de frontera, a los puestos de comando avanzados militares, eso debe tener carácter reservado o secreto. Por eso es que el ejército de Brasil, desde 2022, está tendiendo 600 kilómetros de fibra óptica en la Amazonía. No lo hace la empresa privada. Hay un 5% de know-how de la empresa privada, pero eso lo hace el ejército de Brasil. ¿Por qué el ejército de Perú no lo hace? Con el presupuesto de transportes. Por favor, acá hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlo con creatividad, con innovación, con cariño y amor a la patria y amor a nuestros compatriotas que viven en lo ancho de la frontera nacional y que sienten que el Estado está omnipresente. El UMAR que decía son unidades militares de asentamiento rural. Militares de asentamiento. Y yo propongo que se creen las unidades militares multifuncionales de apoyo al desarrollo. ¿Y por qué multifuncionales? Porque las amenazas son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, como dice la doctrina, ¿no? Claro. Del enfoque multidimensional de seguridad que está de moda. Pero la respuesta es como Estado y es multifuncional. Y cuando hablo de multifuncional voy a hablar a nivel multinivel, nivel nacional, regional y local, a nivel interinstitucional, instituciones, y a nivel ministerial, interministerios. Entonces, y también entra pues ahí la empresa privada, la universidad, hasta la iglesia y las religiones para apoyar. O sea, una diplomacia de vías múltiples para solucionar estos problemas de falta de presencia del Estado, de poco desarrollo, y de esa manera también cercar al crimen, ¿no? Y a la corrupción, de paso. Bueno, está clara la propuesta, ¿no? Entonces, el objetivo principal de que el ejército peruano, ¿no es cierto?, controle esta franja amazónica, está la seguridad, el control territorial, ¿no es cierto?, y supongo también el desarrollo económico. Claro. ¿No es cierto? Creo que esos serían los objetivos principales de esta propuesta suya. Así es. Hoy en día ya la frontera nacional no se está mirando como en la época de la geopolítica clásica que hacía la guerra para agenciarse de territorios y recursos naturales. De hecho, hay tratados internacionales en el sistema interamericano, en el mundo, que restringen las prendas territoriales. Por lo tanto, ahora, desde la Comunidad Andina, del Tratado de Cooperación Amazónica, y Europa es igual, se está hablando de desarrollo e integración fronteriza. Quiere decir que la frontera es un espacio de encuentro, de cooperación con el otro, con el vecino, de armonía. Entonces, el ejército puede ser la primera puerta de la diplomacia en los espacios de frontera, para interactuar y acercar a las poblaciones y a las Fuerzas Armadas vecinas, porque las Fuerzas Armadas vecinas y las Fuerzas Policiales ahora tienen un enemigo común, que es el crimen organizado transnacional, y eso amerita la cooperación, ¿no?, en Sudamérica y Centroamérica, internacional con otros países, y
el actuar de las Fuerzas Armadas para ayudar a la policía, por lo menos en la franja de frontera, y cuando la policía actúe en el orden interno y tenga que reprimir a bandas criminales con poder de fuegos, ahí están nuestras fuerzas especiales que tienen alta precisión. Por eso es que Rafael Belaúnde habla de cano a bala. No se quiere llegar al extremo de eliminar gente, pero si se enfrentan, se van a encontrar con las fuerzas especiales. Y de hecho, hay países que en la selva, en la Amazonía, emplean sus fuerzas especiales para combatir la minería ilegal. Porque las fuerzas especiales tienen alta precisión, claro, poca huella logística, alta preparación y alta resistencia a condiciones extremas. Y eso es lo que tenemos nosotros. Para eso han sido formados. Así es. ¿No? Para que esta propuesta suya, coronel, se convierta en una política de Estado, ¿no? Porque eso sería lo ideal, ¿hay alguna evidencia que demuestre que una mayor presencia militar reduciría los delitos como el narcotráfico, la minería ilegal o el crimen organizado? Perfecto. Brasil ya adoptó desde hace más de 35 años la franja de frontera amazónica y ellos cubren con su ejército 150 kilómetros de frontera al interior. Brasil. Uruguay, por el 2018, ya incrementó 20 kilómetros de frontera, ¿no? Bolivia tiene 50 kilómetros de frontera donde su ejército actúa contra el narcotráfico, contra el contrabando, ¿no? Entonces ya hay. Y eso reduce, ¿no? Reduce significativamente. Entonces, las Fuerzas Armadas van evolucionando en función a las necesidades de la población, las amenazas que van saliendo. Entonces son un elemento del Poder Nacional muy útil para reprimir esto y controlarlo. Bien, coronel, la propuesta que usted señala es de verdad interesante, va a significar desarrollo nacional, pero como le repito, no está en la agenda electoral. Y eso creo que deberíamos de decirle a Rafael que mañana en el debate lo señale, porque no es cualquier cosa lo que usted está señalando, es un enfrentamiento directo al crimen organizado, a lo ilegal que impera en esta zona del país, ¿no es cierto? Y que puede significar desarrollo económico para los pueblos que viven ahí. Para pasar ya al otro tema sobre vivienda digna para las familias peruanas, usted como un alto oficial del ejército, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tiene sobre la guerra que se está desarrollando ahora en Estados Unidos e Israel contra Irán y si tendrá algunas repercusiones ahí acá en el país? Por supuesto. Antes te contesto, por favor, que la propuesta de la franja de frontera es mía. Yo soy invitado al partido y le he puesto a disposición también, ella tenía el plan de gobierno, pero está en concordancia con el trabajo de seguridad interna que tiene el partido. Ya. ¿No? Bueno, la pregunta es orientada a seguridad internacional dentro de la disciplina de relaciones internacionales. Hoy en día el estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 25 o 20% del crudo, de los hidrocarburos, del petróleo, ¿no? Entonces, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, ya ustedes han visto cómo está el petróleo acá, está a 24 dólares de balón. Entonces, aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio del transporte y el precio de los alimentos. Entonces, ahí ya esa guerra está que nos afecta. Por otro lado, es una guerra geopolítica, bueno, toda guerra es geopolítica, ¿no? Por el control de los recursos que hay en Medio Oriente, en el plano comercial, económico, por las guerras económicas. Sin embargo, también hay un tema ideológico y de seguridad nacional, porque Estados Unidos ve a Irán como una amenaza, Israel también, ¿no? En caso tenga las armas nucleares, por su forma de pensar, ¿no? Y también Irán ve a Estados Unidos e Israel como enemigos, ¿no? Sobre todo Irán siempre ha dicho que ellos abogan porque el Estado de Israel no exista. Recuerden ustedes que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, con 13 votos a favor, prácticamente de diferencia, le da territorios a Israel en zonas donde eran árabes y se inician las guerras árabe-israelí del año 59, el 78, el 73 y siguen, ¿no? A menos Egipto ya salió del juego por la paz de Camp David, que Jimmy Carter lo hizo firmar la paz con Israel, una muy buena jugada de Estados Unidos, sacó un competidor fuerte contra Israel. Sin embargo, este problema de nunca acabar es un problema no resuelto y no hay manera hasta ahora de hacer una negociación integrativa, ganar entre ambos, porque no hay puntos de coincidencia para intercambiar. Sin embargo, el hombre es creativo y tengamos fe que algún día se podrá dialogar, porque hay muchas vidas humanas que se están perdiendo. Se está muriendo mucha gente, ¿no? Y se encarece pues la economía, ¿no? Claro. Bien, entrando al tema, coronel, sobre la vivienda digna para las familias peruanas, usted lo señala porque ciertamente hay muchas familias que no la tienen,
¿no es cierto? Así es. ¿Y qué significa para usted vivienda digna? ¿Es subsidio? ¿Es crédito? ¿O es una intervención directa del Estado? ¿Cómo atender que haya vivienda digna para las familias que no la tienen? Ya, el terreno no debe costar. Por eso el plan de gobierno de Rafael Belonde habla de un banco de terrenos del Estado. Ya. ¿No? Durante la época de la Guerra Fría, a las Fuerzas Armadas se les ha dado terrenos de cesión en uso, ¿no? A educación, a agricultura. Entonces, si usted suma la cantidad de terrenos que tiene la Fuerza Armada, puede ser como el departamento de Tumbes, más o menos. Educación. Entonces, esto lo planeamos desde el 2018-19 con unos amigos, pero Chile ya nos ganó, ya hizo las viviendas sociales. Sin embargo, el plan de gobierno de Rafael Belaúnde, continuando la huella de su padre, que hizo mucho por las viviendas, San Felipe, Antonio Moreno de Cáceres, etcétera, ¿no? Viviendas. Queremos hacer lo mismo y tenemos, ¿no? Ahí, pues, miren ustedes, nosotros tenemos ahorita, según la estadística, 1.900.000 familias sin casa. Bueno, hay 600 viviendas precarias ahí. Y cada año aparecen 140.000 familias y solamente se construyen 80.000 viviendas. Quiere decir que por año se incrementan más o menos 60.000 familias sin vivienda. Miren la proyección a 10, 20 años. Claro. Esto hay que pararlo también, ¿no? Por eso Belaúnde en infraestructura plantea un shock de inversiones, ¿no? Para poder construir viviendas, ¿no? Financiadas con el Estado, obras por impuestos, pero el terreno no debe costar, no debe costar. No esperemos que invadan en lugares insostenibles ambientalmente y que después se le dé título de propiedad y que venga un terremoto y afecte a las familias que están ahí. Hay que darles. Miren, vamos a hacer una comparación un poco histórica, salvando la distancia del tiempo y la cantidad de habitantes. En el Imperio de los Incas, usted nacía, crecía, 18 años, le hacían la fiesta del barachico, y después le decían, bueno, acá está su esposa, sus tierras, administre acá la producción para usted, para el imperio y para el Inca, las reservas. Claro. Y todos vivían contentos. No, bueno, antes de la llegada de los españoles, ahora somos 34 millones de habitantes aproximadamente, pero somos un país medianamente grande. Entonces, tiene que ser un país de propietarios, ¿no? Como dice Hernando de Soto en el otro sendero, desde el punto de vista académico, no político, ¿no? El potencial que tiene, ¿no? El peruano emprendedor. Pero a cada familia démosles un terreno, ayudémoslos a que construyan una vivienda digna, financiémoslo. Pero se puede hacer, sí, pero hay que tener cariño. Prospectivamente, en 10, 20 años, si no tomamos acción, en 10 años van a ser 600.000 viviendas más. Y esto. Claro, y así. Lo que están planteando es un programa programa masivo de viviendas. Así es, masivo. Ya. Y un shock de inversiones. ¿Y cómo garantizar la sostenibilidad fiscal para eso? Por eso le digo, ¿cuánto cuesta una vivienda social? 60.000 soles. Ya. ¿Se puede o no se puede? Tenemos obras por impuestos, ¿no? Alianzas entre el sector privado y el Estado, gobierno regional, local. La idea es así darle al usuario un crédito para poder... Y un crédito. El terreno no debe costar, porque es terreno del Estado. Claro. Por eso es que tiene que haber un banco de terrenos a nivel nacional, ¿no? Ya. ¿Y qué rol va a jugar el sector privado en este asunto? Hoy en día, igual que Colombia, tenemos las obras por impuestos, ¿no? Tenemos asociaciones público-privadas y ahí las empresas, por decir que quieren trabajar en construcción, van a, o sea, prescinden de los impuestos del Estado, pero con eso trabajan y es más rápido. Transmite el know-how inclusive, y un proyecto, pues, ¿cuánto tiempo demora hacer una licitación pública? Hay que hacer la preinversión, el estudio, la convocatoria, y se pasaron 2 años. Y encima si hay problemas contractuales, peor, se paraliza la obra. Entonces, lo que se propone es agilizar el tema y explotar lo que es obra por impuestos. Y esto sale con la participación del sector privado y del sector público. Es una alianza público-privada, Estado-empresa. Claro. ¿Y cómo priorizaríamos a las poblaciones más vulnerables sin politizar el acceso a la vivienda? ¿Cómo politizaremos a las poblaciones más vulnerables? ¿Cómo priorizar a las poblaciones? O sea, ¿qué tipo de población escogemos para poder atender con el programa de vivienda que ustedes plantean? Eso es fácil con geolocalización, pero también hay que caminar. Ya. El domingo estuve en Huáscar, Alto Huáscar, por allá por San Juan del Lurigancho, a quien le mando un saludo. Tienen un candidato excelente, el doctor Juan Malqui, con él caminamos. Estuvo Rafael Belaúnde también en la punta de un cerro, ahí nos hemos tomado fotos. Y esas viviendas, por decir, ahí no hay agua, hay que llevar el agua, y hay escaleras y hay trochas. Un poquito más y llegamos a Comas por ahí caminando. Hay lugar, entonces eso es muy simple de identificar, ¿no?
hay geolocalización, tenemos el satélite, tenemos muchos medios, o sea, eso está prácticamente mapeado. Y si no está mapeado, hay que hacerlo, tenemos toda la tecnología, ahí no hay ningún problema. Bueno, otra propuesta interesante pues del coronel Manuel Javier Alba, que también esperemos que... Esa sí es de nuestro partido. Ya es de partido, supongo que mañana Rafael lo estaría planteando, aunque el tema de mañana no es precisamente infraestructura y vivienda, ¿no? Pero debería de plantearlo, ¿no? Para que se haga conocer. Pues ahí, si esto es parte del plan de gobierno de Libertad Popular, hay propuestas interesantes que muchos no lo conocen. Mire, yo me entero porque converso con usted, si no, no tendríamos conocimiento. Bien, el coronel pues en retiro, Manuel Bernard Javier Alba, con nosotros, candidato a Senado Nacional con el número 17 por el Partido Libertad Popular, que lleva como candidato presidencial al doctor Rafael Belaunde. Doctor coronel, de verdad nos ha ilustrado con algunas propuestas que tiene el partido, interesantes. No es un partido cualquiera, ojalá que el electorado nacional y sobre todo limeño vea en Libertad Popular una opción adecuada y opte por él. Algunas palabras finales, coronel, para terminar esta bonita conversación en verdad y enriquecedora. Gracias, yo ratifico mi agradecimiento a Agencia de Noticias Lima por permitir hacerme uso de la palabra a nivel nacional, que la audiencia me escuche y pedirles a todos y sobre todo a los indecisos, recuerden lo que le dije al inicio, el triángulo de la excepción, ¿no? Por eso están indecisos por la excepción, ¿no? Por la excepción que hay. Invierto en política, sí, es pésimo decir que inviertes en política. Así es. Llego, recupero mi inversión y viene la excepción de la población. Ese triángulo vicioso hay que cortarlo. Pero la única manera de cortar el triángulo vicioso es que voten por partidos nuevos, con propuestas serias como Rafael Belaunde, el Cóndor. Cuidado que el Cóndor lo quiere Bolivia como ave emblemática, y nuestro Cóndor se le ve en las alturas, ¿no? En los Andes. Por favor, peruanos, reflexionemos. Ya hay eslogan que dicen basta ya, no empleo mucho esos términos. Por eso no, yo respeto mucho, trato de ser un demócrata, no voy a hablar a Fernando Belaunde, pero al menos es mi ideal. El hijo Rafael también lo quiere igualar, pero votemos por partidos políticos nuevos. Mire a lo que nos ha llevado, cuántos presidentes. Ya esto parece una dictadura parlamentaria. Así es. Y hay estudios, bueno, América Latina está con esas cosas también. Entonces, hay separación de poderes. ¿Por qué? Porque tiene que haber democracia, tiene que haber Estado de Derecho. Pero ¿qué pasa con el Estado de Derecho cuando el sistema de frenos y contrapesos permite que un poder del Estado, digamos que se dispare con más poder y se sobreponga a otros poderes como el Ejecutivo? Es lo que pasa ahora. Entonces hay problemas, inclusive en el tema judicial, los nombramientos, hay conflictos, ¿no? De Poder Judicial, sí, no, etcétera. Entonces hay como un caos, ¿no? Y da la impresión que fuera algo raro, como una dictadura del Parlamento. No, hay que cambiar. La separación de poderes es un principio fundamental para el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Este 12 de abril, peruanos, compatriotas, el futuro del país está en vuestras manos y en nuestra mente. Votemos bien. Basta ya de los problemas que tenemos. Tenemos grandes hombres, grandes personas. Demos la oportunidad a partidos políticos nuevos. Así como en 1930 aparecieron nuevos partidos políticos y los partidos fueron feneciendo, ahora pues que en esta época que estamos entrando ya pues 2026, aparecen los partidos nuevos que tengan su oportunidad. Ya hay muchos candidatos al Senado que ya han trabajado, ¿no? El partido de Keiko Fujimori, por decir, ha tenido mayoría congresal, ha tenido para hacer maravillas, pero sin embargo ustedes han observado lo que ha pasado con la política nacional, ¿no? Y otros partidos también ahí que ya no voy a mencionar. Bien, entonces ahí. Las propuestas pues del coronel Manuel Javier Alba, candidato al Senado Nacional con el número 17 por Libertad Popular. Es cierto, tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Coronel, muy agradecido. Ojalá volvamos a reunirnos, pero en todo caso está acá su casa para poder difundir las ideas y las propuestas suyas y la de su organización política. Muy agradecido, coronel. Y hasta muchas gracias. Otra oportunidad. Que este 12 de abril gane el Perú. El futuro del país está en vuestras manos. Bien. Gracias.